Buenas noches, don Nico. Irradiaba, estamos hablando acá de René Guénon. No sé si, si le interese, pero bueno, estamos haciendo una crítica de una de las obras que él escribió, en- que se llama Autoridad Espiritual y Poder Terrenal, ¿no? Y estamos justamente comenzando, ¿no? con nuestro desarrollo. Así que le agradezco si nos va a acompañar, ¿no? en esta velada. O sea, y mucha gente, o sea, los pocos espectadores que nos están escuchando en esta noche, se pueden preguntar a alguno de ellos, ¿no? Pero ¿para qué mierda o sea, me sirve Guénon y saber de Guénon? O sea, de qué me sirve, o sea, Guénon? O sea, eh, no, es como una cosa que no tiene sentido discutirla hoy por hoy, ¿no? Y ponerse a criticar este tipo de obras. Pero sí tiene sentido, ¿no? Sí, exacto. ¿Para qué me sirve? Pero tiene sentido hablar de Guénon. ¿Por qué? Porque vemos que hoy por hoy, querido Nico, hay una sociedad que es una sociedad que es profana, que es una sociedad que es secular, que es una sociedad corrupta, que no es una sociedad tradicional, que no es una sociedad que se rige bajo los paradigmas del cristianismo tradicional, ¿no? Este mundo actual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Guénon viene a plantearte en este libro cómo es una sociedad tradicional, ¿no? Y en realidad esa visión, esa imagen que él te da, Guénon, de cómo es esa sociedad tradicional, que te puede dar una suerte de imagen o de espejo para contraponerlo con el mundo en el cual hoy vivimos, es una imagen y un espejo falaz el que Guénon te plantea, o por lo menos es falaz desde un punto de vista cristiano, ¿se entiende? ¿Y por qué uno se preguntará, no, vamos más profundo? Y y se preguntará uno, ¿no? Hay una pregunta más básica, ¿no? Que va más y toca más a la esencia del asunto. ¿Y de qué sirve saber cómo es una sociedad tradicional? Bueno, sirve, ¿por qué? Porque primero hay que tener en cuenta el mundo en el que vivimos. Hay que situarse en el mundo en el cual estamos. Y el mundo en el cual estamos es un mundo que es terrorífico, es un mundo que está regido no por el ser, que es no por lo inmutable, que es el principio ordenador de toda sociedad tradicional, sino que está regido este mundo actual por el devenir, ¿no? Por ejemplo, hoy al arrancar nuestro desarrollo hablábamos de todas las vertientes, ¿no? Del liberalismo, del marxismo, del socialismo, ¿no? Todas estas vertientes están impregnadas del devenir. Por ejemplo, vamos a la vertiente que más nos repercute hoy en día, que es la vertiente del liberalismo, ¿no? La vertiente de la democracia. Porque está bien, uno le puede pegar al fascismo, le puede pegar al socialismo, al comunismo, pero ya fue el socialismo, ya fue el comunismo, ya fue el marxismo. Sí, sí, está para disfrutar también, pero vos fíjate, acá el señor Nico Pérez me dice, la vida está para disfrutar también, sí, pero vos fíjate, estas sociedades modernas, estas sociedades tradicionales, son sociedades que nos generan una profunda infelicidad. ¿Por qué? Porque es una sociedad que nos obligan a vivir en el constante devenir y no asirnos, no agarrarnos a algo que sea eh, imperturbable, a algo que nos otorgue una serenidad en el corazón, una serenidad en el alma. Estas sociedades. ¿Por qué? Por una cuestión simple. Por ejemplo, la democracia, ¿no? ¿Cuál es uno de los principios ordenadores de la democracia? Es el principio de que hay elecciones cada 4 años o cada 5 años, dependiendo del país en el cual uno esté, ¿no? Vos fijate, querido, estás en la Argentina, ¿no? Tenés elecciones no cada 4 años, cada 2 años. ¿Me entendés por qué? Porque tenés las elecciones parlamentarias en medio de las presidenciales, ¿no? Y además de las presidenciales también hay parlamentarias. Entonces estás en un constante sistema de revolución permanente, de devenir constante. ¿Se entiende? Eso es el secreto de la democracia. Siempre hablando de política, de cosas que a nadie le sirve tampoco. Porque a vos te parece que un político te va a solucionar la vida, que te va a solucionar Insaurralde, que te la va a solucionar Kicillof, que te la va a solucionar Milei. No, los políticos van y te van a cagar, como siempre lo hacen. O sea, si uno quiere salir adelante en la vida, tiene que hacerlo y tiene que luchar por uno mismo, porque ningún político te va a sacar de la postración en la cual uno está. ¿Se entiende? Y para salir de la postración que uno está, ¿qué sucede? Uno tiene que salir y buscar un laburo o estudiar algo. Y lo que uno estudió después,
aparece una IA y ya está, se acabó. Y te suplantó una IA. Entonces el hombre moderno está en un constante sentir de incertidumbre, o sea, es como que camina por baldojas flojas el hombre moderno, ¿no? Está completamente condicionado por el devenir, el devenir lo atraviesa todo, ¿no? Este estado de incertidumbre perpetua en la cual se halla el hombre de la actualidad, ¿no? El hombre de las democracias capitalistas actuales, ¿no? Entonces, eh, frente a esto que nosotros vivimos actualmente, frente a esta basura, al prender la televisión y ver a los políticos que no tiene sentido hacerlo porque nada nos van a ayudar a nosotros para salir de donde estamos, frente a todo esto, frente al exceso de información, frente al estado de constante ansiedad en la cual nosotros estamos sujetos, está otro modelo, un modelo verdadero, un modelo que ya fue, y que se acabó por diversos factores que, bueno, no es largo de exponer acá, que es el modelo tradicional, el modelo de la sociedad tradicional. El problema estriba en lo siguiente, que Guénon te viene a plantear una idea de sociedad tradicional que es una idea falaz, es una idea que no se condice con lo que era la sociedad tradicional dentro del cristianismo. ¿Se entiende? Entonces, es necesario restaurar esa imagen de la sociedad tradicional verdadera y no utilizar una imagen pervertida como es la imagen de Guénon, ¿se entiende? En su obra. Entonces, por eso, este es el motivo, ¿no? Del programa actual, ¿no? O sea, tratar de revisar esta obra y corregirla en ciertos aspectos de un punto de vista cristiano. No creo que eso es lo necesario. Ahora bien, uno puede decir, bueno, en- no, no, yo no estoy en contra de la IA, señor Nico Pérez. Acá el señor Nico Pérez me dice, no hay que estar en contra de la IA, pequeño Luita. No, no, yo en absoluto estoy en contra de la IA. O sea, hay que, hay que saber lo que es la sociedad tradicional para, o sea, para ver si uno está o no está en contra de la IA, ¿no? Y para eso está este programa. O sea, eh, no es ir a vivir como Amish, la sociedad tradicional, ¿se entiende? O sea, o un modelo anarco-primitivista, ¿no? Como el que han planteado hombres del siglo XX como Luna Bomber. No, no lo es en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante tener la imagen presente, la verdadera imagen de la sociedad tradicional presente, para que no sé, no digo que nos dé una suerte de esperanza frente al mundo en los cuales estamos sujetos hoy por hoy, pero sí, por lo menos para tener en cuenta que hubo un mundo mejor, ¿no? Antes, ¿no? Y esto es importante también mencionarlo porque se nos quiere vender, y ahí está mi ley, y en esto sí estoy en contra, eh, de que la sociedad moderna es la mejor, o sea, que todo momento anterior al que ha vivido la humanidad es peor y que siempre nos dirigimos hacia un momento o un estadio mejor del género humano. Y esto es completamente falaz, a la vista está, ¿no? Que eh, antes, o sea, no es necesario remontarse muy lejos, o sea, 100 años antes, ¿no? Nuestros abuelos, ya con el hecho de tener un abuelo y hablar con un abuelo, se sabe que se vivía y se entendía el mundo de una manera muy distinta a la que nosotros hoy tenemos, ¿no? Entonces, eh, y obviamente que nuestros abuelos no son el ejemplo de algo tradicional tampoco, pero bueno, ya con tener ejemplo de ellos, uno puede notar que lo que hoy vivimos es mucho peor a lo que se fue antes, ¿no? No, en absoluto era un horror, era mucho mejor, pero bueno. Bueno, continuemos con nuestro desarrollo, ¿no? Él maneja una división clásica entre lo sagrado y lo profano, o sea, ya lo dice el mismo título, poder espiritual y autoridad terrenal, ¿no? Y esto es un error. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque en las sociedades tradicionales la configuración que tenían no era en base a una división sagrado versus profano, sino que lo sagrado era como una suerte,
utilizando una imagen de la naturaleza, una suerte de sol que irradiaba a todos los elementos de la vida, lo sagrado, lo tradicional, ¿no? Entonces, irradiaba también a la política, irradiaba al, al arte, a la cultura. Entonces, ¿qué sucede? Él parte de una división entre sagrado versus profano, entre poder espiritual y autoridad terrenal. Bueno, gracias, gracias. Pero, ¿qué sucede? Que esta división entre poder espiritual y versus autoridad, eh, autoridad terrenal es una división falaz. ¿Por qué? Porque en una verdadera sociedad tradicional no existe, o sea, es una tal división, es una división falaz y que carece de sentido, justamente por lo que estaba comentando, de que es lo sagrado, o sea, lo espiritual es como un sol que irradia sobre toda la sociedad. Entonces, uno lo ve, por ejemplo, en el caso de los imperios cristianos que se desarrollaron en los primeros siglos, que sí, es cierto, el sol, o sea, lo espiritual, lo sagrado, estaba bajo, por así decirlo, el monopolio de la iglesia, ¿no? Pero la iglesia intervenía en lo político y lo político intervenía en la iglesia. O sea, no es que el poder político sea un poder profano, un poder desprovisto de la gracia de Dios, ¿no? Y esto es muy interesante notarlo. ¿Por qué? Porque cuando, y esto lo explica, eh, está en las escrituras, no en la Biblia, cuando aparece Cristo, o sea, Dios desciende a la tierra a habitar con los hombres, luego muere y es resucitado al tercer día, ¿no? Y después, ¿qué sucede? Desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles. ¿Y qué sucede cuando desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles? Comienza a, por así decirlo, iluminarlos a todos ellos. No, todos ellos comienzan a adquirir una suerte de inspiración divina. Y esta inspiración divina se hace extensible a todos los creyentes. O sea, a todos los que sean cristianos y se bauticen, son capaces de alcanzar esta inspiración de Dios. Y esto también va para los reyes, va para eh, todos los estamentos de la sociedad. No es que el sacerdote es el bien y el resto es lo malo, o sea, pero como luz ilumina la oscuridad, sino que todos los creyentes, todos los cristianos son capaces de volverse receptáculos del Espíritu Santo. Y en este caso también los reyes pueden volverse receptáculos del Espíritu Santo. Entonces, acá vemos cómo lo sagrado ilumina a todos los creyentes. No es que ilumina a una casta inspirada, a una casta sacerdotal como nos quiere hacer ver Guénon, como nos vende Guénon. Porque Guénon, eh, él parte de la idea, o sea, de que las sociedades tradicionales están divididas en tres, ¿no? Es la clásica idea de la trifuncionalidad, ¿no? ¿Y cuál es el pináculo? ¿Cuál es la casta que rige al resto de la sociedad? La rigen los sacerdotes, o sea, es justamente esta luz. Después aparece la casta de los guerreros y por último la de los agricultores. Esa es una idea que también se puede recoger en los escritos de Platón, por ejemplo. Platón los manifiesta en la República, en la sociedad que él instituye, que, sociedad teórica, sociedad ideal. Él dice que la polis, que él llama Calípolis, ¿no? Es ese mundo ideal que él plantea en la República, tiene que dividirse en estos tres estamentos, ¿no? O sea, solo que bueno, él no habla de sacerdote, sino que utiliza el término de rey filósofo, ¿no? Rey filósofo, guerreros y después los agricultores, ¿no? Y los eh, artesanos. Ahora bien, ¿qué pasa? Que cuando viene el cristianismo, no es que hay una, vuelvo a repetir esto que es muy interesante, no hay una casta que sea la que tiene el conocimiento de lo divino solamente, o sea, una casta como sucedió en la India con los brahmanes, sino que
el Espíritu Santo se desparrama, por así decirlo, en toda la sociedad. Entonces vemos que no es una visión cristiana la que plantea Guénon. No está esta obra que se llama Autoridad Espiritual y Poder Terrenal, no está inspirada ni tiene un marco un marco de comprensión cristiano. O sea, no parte de una cosmovisión cristiana esta, esta idea de que plantea Guénon en ese tratado. La división entre lo sagrado y lo profano comienza con Gregorio VII de manera muy fuerte, ¿no? Eh, sí, comienza con este papa, ¿no? Gregorio VII Pierleone, ¿no? Y Gregorio VII, por ejemplo, tiene una frase, y lo vamos a citar porque es importante, ¿no? Mencionarla, que es esta, y voy a compartir pantalla. Dice Gregorio, ¿no? Una de las frases de este papa, ¿no? Que estuvo más o menos gobernando a partir del año, o sea, bajo el solio pontificio, el año 1000, ¿no? De nuestra era, ¿no? Dice Gregorio, los reyes y príncipes de la tierra, seducidos por la vanagloria, anteponen sus intereses a las cosas del espíritu, mientras que los pontífices piadosos, despreciando la vanagloria, colocan las cosas de Dios por encima de la carne. Y en verdad, ¿quién ignoraría que los reyes y duques tuvieron su origen en hombres que, ignorantes de Dios y movidos por el orgullo, la rapiña, la perfidia, los homicidios y casi toda suerte de crímenes, bajo la instigación del diablo, príncipe de este mundo, buscaron con deseo ciego y presunción intolerable dominar a sus iguales, esto es, a otros hombres, y acá se cierra la cita, ¿no? Entonces, justamente, el poder terrenal comienza a ser visto como algo malo, como algo que se obtiene bajo los crímenes, la perfidia, ¿no? Y el orden sacerdotal, el orden de los pontífices, el orden eh, de los sacerdotes comienza a verse como algo bueno. Entonces, esta es una visión que muchos eh, historiadores han visto de este Papa Gregorio VII como una visión completamente maniquea. O sea, ¿a qué se refieren con una visión maniquea? A la herejía de Mani, ¿no? Que era un heresiarca de los primeros siglos del cristianismo, que había establecido de que la carne es mala y que el alma es buena, y que lo que tiene que hacer todo hombre es tratarse de liberar a toda costa de las ataduras de la carne, ¿no? Pero vemos que una visión más correcta del asunto es la siguiente, de que sí, es cierto, o sea, el imperio puede ser equiparado a la carne y la iglesia y lo espiritual puede ser equiparado al alma, ¿no? El cuerpo es corruptible, el alma no, pero el alma alumbra al cuerpo. No nos olvidemos lo que dice la Biblia, que el cuerpo tiene que convertirse en el templo de Dios, ¿no? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué sucede? Sucede lo siguiente, que acá con Gregorio VII arranca esta visión maniquea de lo político y lo político comienza a verse como algo pecaminoso, algo malo. Entonces, esta visión sería la que permearía en toda la Europa medieval y en la Edad Moderna los siglos posteriores. O sea, no es que Gregorio VII lo dijo y quedó ahí y no pasó nada, sino que esta idea de él, que pasó a configurarla a comienzos del siglo XI, perduró, ¿no? A lo largo del tiempo. Y vemos que no es una idea tradicional, que esta división entre lo sagrado y lo profano es completamente falaz, ¿no? Y, por ejemplo, para contraponer esta idea del papo-cesarismo, o sea, de la idea de que el papa tiene que gobernar, o tiene que, mejor dicho, tiene que estar dentro del pináculo de la sociedad, o sea, en el punto más alto, en la cúspide de la misma sociedad tradicional, que es la que plantea Guénon, porque Guénon plantea
que lo ideal sería que los brahmanes estén en la cúspide del poder, en contra de esta idea, uno puede contraponer la visión del imperio cristiano de Oriente, ¿no? De la Roma oriental y de Rusia incluso, ¿no? Em, por ejemplo, los zares muchas veces fueron grandes contemplativos, ¿no? Porque justamente vuelvo a citar esta idea, ¿no? De que eh, el poder, el poder político estaba también alumbrado por la gracia de Dios, ¿no? ¿Y por qué digo que los zares pasaban a convertirse en muchas ocasiones en grandes contemplativos? ¿No? Bueno, podemos citar un ejemplo muy breve del último zar, que es Nicolás II, ¿no? Que Nicolás II, por ejemplo, era un hombre de gran oración y que también era receptivo a lo que les decían otros santos de la época, ¿no? O sea, otros monjes, ¿no? No es que el tipo tenía su idea de cómo era el mundo, ¿no? Y bueno, pensaba que así funcionaban las cosas y no se dejaba escuchar por la palabra de monjes, sino que él pedía a veces el consejo de ciertos monjes que lo, lo aconsejaban a él, ¿no? Y él se volvía receptivo a estos mensajes de, de estos hombres de Dios, por así decirlo, de estos monjes, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, tenemos San Ambrosio, ¿no? En un tratado que él, un santo del siglo IV, ¿no? Que es, bueno, uno de los grandes pilares, ¿no? del cristianismo, que fue maestro de San Agustín, ¿no? De Hipona. Y San Ambrosio dice que el alma del hombre, esto lo dice en su tratado sobre el bien de la muerte, ¿no? Que, bueno, lo he estado leyendo para preparar el programa del lunes próximo, que va a ser el lunes a las 7 de la tarde, 19 horas, hora argentina, hora local. ¿Qué sucede? Ambrosio, en este tratado de Bono Mortis, dice que el alma del hombre tiene que convertirse en un jardín, ¿no? Y este jardín es como que es regado, por así decirlo, por las virtudes que el hombre ejercita. ¿A qué me refiero con las virtudes? Bueno, las virtudes de la castidad, por ejemplo, de la obediencia, la humildad, la paciencia. Entonces, la oración también juega un rol fundamental, creo yo, para mantener esta suerte de jardín del alma, ¿no? Él utiliza esa imagen, que el alma tiene que convertirse en una suerte de jardín, para que Dios, el hombre, o sea, Dios habite en el jardín, ¿no? Y esto es, por ejemplo, lo que hacía el zar, Nicolás II, ¿no? Se volvía receptivo de las palabras de Dios o de hombres que estaban divinamente inspirados. ¿No? No era que era como una suerte de ególatra o un hombre orgulloso de que, bueno, que tenía su idea y, bueno, era así como funcionaba todo y hacía caso omiso a lo que le decían los hombres de Dios. ¿No? Y hay un caso muy interesante que quiero mencionar, ¿no? Que ocurrió en el año 1900, en el año 1903, ¿no? De la vida del zar Nicolás II, que, que es bastante significativo y nos puede ayudar mucho a ejemplificar esto que digo, ¿no? Porque bueno, está bien que yo lo diga así con palabras, pero eh, los hechos también hablan mucho, ¿no? Al respecto, ¿no? Y bueno, voy a utilizar un ejemplo, ¿no? De la vida de San Nicolás II, ¿no? El último zar de todas las Rusias, ¿no? En 1903, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente en Rusia. Eh, aparece una santa, que era una monja, que se llamaba Santa Parasheva, ¿no? En la vida del zar Nicolás, ¿no? ¿Y por qué? Porque en ese año se dio un suceso muy significativo en los últimos años del Imperio Ruso, que fue la canonización de San Serafín de Sarov, ¿no? Que era un santo eh, muy importante, es un santo muy importante dentro del cristianismo ortodoxo, ¿no? San Serafín de Sarov, ¿no? Y se lo canonizó en ese año, en 1903, ¿no? Y bueno, se lo canonizó, ¿cuál fue el lugar, no? Fue en un monasterio.
donde ocurre este proceso, ¿no?, de canonización, ¿no? Entonces, la fecha indicada, ¿no?, para declararlo como santo a San Serafín fue el 20 de julio, ¿no?, de ese año, ¿no? Que bueno, llevado a nuestro calendario es el 2 de agosto. Y ese era el día indicado para glorificar a San Serafín, ¿no?, como santo, ¿no? Entonces, esta glorificación se iba a realizar en el monasterio de Ibeiobo, ¿no?, que fue el monasterio, uno de los monasterios principales de los cuales este Serafín de Saro desarrolló gran parte de su vida, ¿no?, como monje. Y en ese momento, bueno, fueron convocadas una gran cantidad de personas. Creo que hubo un evento que llegó a reunir a más de 100.000 creyentes, ¿no?, en ese acto de glorificación de San Serafín. Y llega el zar Nicolás II con su esposa Alejandra, ¿no?, la zarina, y toda la legación que venía detrás de él, ¿no? Entonces, hay una monja que es la famosa, una santa ya, que es Paralleva de Saro, ¿no? Una monja que era considerada en aquel entonces una loca por Cristo, ¿no?, o necia por Cristo. Que bueno, son un tipo de santos muy particulares, ¿no?, que en algún otro momento se podría hablar de este tipo de santos, ¿no?, de los necios o locos por Cristo, ¿no? Y esta monja, esta Santa Paralleva, vivía en una pequeña celda, ¿no?, y muy pobre realmente, en estado de mucha frugalidad, ¿no?, como se dice, ¿no? Y la abadesa, que ahora recuerdo, lo que quiso era preparar el monasterio para la llegada del zar, porque bueno, eh, quería preparar toda la- el lugar, ¿no?, para recibir a una persona que era tan importante y, y muy, de una de alta dignidad, ¿no? O sea, como el zar Nicolás II, ¿no? Entonces lo quiso preparar todo de una manera muy cuidada, ¿no?, el lugar. Y más que nada también quiso arreglar mucho esta abadesa, la abadesa del monasterio, a la celda de esta paya, ¿no?, para lleva, ¿no?, para que el zar se encontrara como a gusto, ¿no?, como el rey que era, con todos los lujos, por así decirlo, ¿no? Y cuando se le dijo a Paralleva que, bueno, que le iban a arreglar un poco la celda y eso, ella, ¿qué hizo? Ordenó quitar todas las sillas, ¿no?, del lugar, y le dijo al zar: mire, si usted quiere venir a verme a mi celda, tiene que sentarse en el piso, ¿no? Y ella lo único que había dejado en aquel recinto era una alfombra, ¿no? Y además dijo ella que, bueno, que solo podía verlo a él y a la zarina nada más. O sea, que todo el resto del séquito del zar se fuera, ¿no? Fue algo bastante extraño, ¿no?, para la época, ¿no? Porque un hombre que era considerado quizás uno de los más ricos del mundo estaba sentado en el piso, arriba de una alfombra, escuchándola a ella, ¿no? Y con la zarina también, ¿no? Escuchando lo que ella decía, ¿no? Y todos los consejos espirituales que le podría dar, ¿no?, en aquel entonces a él. Entonces hay una famosa frase, ¿no?, que dice el zar en aquel entonces, que, que dice algo así como: que algo así como, en todas partes a mí me reciben como zar, pero esa vez entré como un hombre, dice él, ¿no? Y es bastante significativo porque era como una persona random, así una persona cualquiera, ¿no?, que iba a visitar a esta monja, ¿no? Y esta monja, mientras le está hablando a él, al zar Nicolás II, le dice y le relata una profecía, ¿no?, que es muy importante, ¿no? ¿Y qué es lo que le dice? O sea, le dice que él iba a morir, ¿no? Que los iban a matar a todos, literalmente, en un futuro, ¿no? Que la monarquía iba a caer, ¿no? Y que todo se daría bajo un mar de sangre, ¿no? Toda una revolución que iba a matar a millones de personas, ¿no? O sea, le profetiza eso, ¿no? Y, y el zar entra a llorar, se quiebra, se quiebra al escuchar eso, ¿no? Y él, ¿qué es lo que nos viene a significar esta escena, ¿no? ¿Qué nos, que- los, que nos, que- lo- los-
lo que nos viene a decir, qué enseñanza nosotros podemos extraer, ¿no? O sea, de todo esto. De que él escuchaba a estos hombres, ¿no? Y no, no es que decía, estos eran tonterías, ¿no? O lo vamos a pasar a todos por arriba, ¿no? Sino que él era alguien que eh, dejaba, dejaba permear la voz del Espíritu, ¿se entiende? O sea, la voz de Dios en su alma, ¿no? Entonces esto es importante porque vemos que el, el, el zar era un creyente y el zar, él como creyente, era también parte de la iglesia, era parte de lo sagrado, no era algo profano, algo contaminado, como lo puede hacer querer ver un Guénon, por ejemplo, ¿no? Basado justamente en una visión de lo terrenal y de lo secular y también de lo espiritual completamente católica, ¿no? Sino que todos los creyentes son parte de lo sagrado y están llamados a eh, ser partícipes de la realidad de Dios y de la realidad de lo divino, ¿no? Y volverse receptivos a los mensajes que nos quiere transmitir Dios, ¿no? Entonces, esto es muy importante mencionarlo, creo yo, ¿no? Y después, justamente, ¿no? Uno puede ver que, que esta edición es falaz, ¿no? Y que justamente así uno puede decir, bueno, la iglesia es, como habíamos dicho, una imagen del alma y el cuerpo es una imagen del imperio. El cuerpo es corruptible, el alma no. O sea, entonces uno puede objetar a este desarrollo, bueno, el imperio, las sociedades que se rigen bajo los reyes, pertenecen al reino del devenir, no al reino del inmutable, no al reino del ser, que es lo espiritual, ¿no? O sea, los reinos pertenecen a las sociedades eh, que nacen y decaen, que son corruptibles, ¿no? Y es cierto, la iglesia es una imagen también del ser, es la casa del ser, o sea, es la casa de Dios, o sea, es el ámbito del logos. Pero vuelvo a repetir, todos los creyentes están llamados a ser parte de esa iglesia, todos son la iglesia, o sea, no es como lo planteó Gregorio, porque Gregorio fue un papa que realizó diversas reformas que se dieron a conocer como las reformas gregorianas. Y ahí fue cuando se inició una suerte de abismo entre el vulgo ignorante y la casta sacerdotal, que era la que era capaz de leer, ¿se entiende? Entonces cada vez hubo una distancia, ¿no? Que se fue acentuando a lo largo del tiempo entre lo sagrado y lo profano, entre el vulgo y los sacerdotes, por así decirlo, ¿no? Y esto no existe tal división en realidad. Todos están llamados a ser partícipes de lo sagrado, ¿no? Todos los creyentes, ¿no? Entonces, esto también es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Hay otro aspecto de la obra de Guénon que, que creo que es importante mencionar y, y que no debemos dejar pasar, ¿no? De lado, que es la siguiente, que Guénon dice que este modelo de tres, o sea, trifuncional, que puede encontrarse en la sociedad de la India dividida entre brahmanes, guerreros y agricultores, y también el modelo, que esta suerte de modelo también aparece en Platón, que no nos quiere hacer ver también en esta obra, que este fue el modelo dominante en la Edad Media. Y no es así, no es así. O sea, este modelo quizás empezó a tomar mayor dimensión en la época de los últimos 500 años de la Edad Media, o sea, de los que arrancan justamente a partir del CIMA, del año 1000 al año 1500. Pero antes, o sea, en la Europa ortodoxa, en la Europa cristiana ortodoxa, entre los años 500 o antes, hasta el año 1000 o al año 800, que es cuando todavía
cuando comienzan a hacer el catolicismo, pero antes de que existiera el catolicismo, que era la Europa ortodoxa, porque España fue una sociedad ortodoxa, Francia fue una sociedad ortodoxa, Inglaterra fue una sociedad ortodoxa. Esta división entre tres, o división trifuncional de la sociedad, no era tal, ¿no? O sea, como Guénon nos quiere hacer ver en su tratado. Por ejemplo, tenemos las crónicas medievales de aquel entonces, y es necesario leer esas historias, o sea, la historia de los hombres que escribió en esas épocas, o sea, no las obras de historiadores modernos, por ejemplo, ¿no? Que son también muy necesarias leerlas, pero uno tiene que tomar en cuenta las crónicas medievales de aquel entonces, del año 500, por ejemplo, ¿no? Tenemos eh, la obra de la crónica de San Gregorio de Tours, las historias de San Gregorio de Tours, ¿no? Acá se ve bien, que fueron reeditadas hace poco por la Universidad de Extremadura, ¿no? Acá uno puede leer muy bien en base a esta crónica, ¿no? Tenemos también los que nos dice Ana Comnena, ¿no? En la Alexíada, ¿no? Que era un miembro muy importante de la corte de los emperadores romanos de Oriente, ¿no? Y uno tiene que también consultar estas obras para ver cómo era el desarrollo de las sociedades tradicionales, las sociedades cristianas ortodoxas. Y ahí se dará cuenta uno que esta visión trifuncional, esta división entre sacerdotes y guerreros y todo eso que nos quiere hacer ver Guénon, que dice que fue la dominante durante la Edad Media, no era tal. Por ejemplo, tenemos el caso de un santo que era obispo de Francia, de la Francia de los merovingios, que era San Galactario, que el tipo era obispo y participó en una batalla, en la batalla de Boucher, en el año 503 con Clovis, con el rey Clodoveo, ¿no? O sea, un obispo yendo a la batalla a luchar. Entonces, dentro de un punto de vista bajo el cual nos quiere hacer ver Guénon, esto sería inconcebible. ¿Por qué? Porque el obispo tiene que dedicarse a la vida contemplativa y el guerrero tiene que dedicarse a la vida activa. Entonces, ¿qué sucede? Es imposible que un obispo, un gran prelado como San Galactario, se dedique a la vida activa, a la vida de las armas. Tendría que dedicarse a orar nada más. Y vemos en los primeros siglos de la Edad Media que no era así, o sea, y uno tiene que entender esto, ¿por qué? Porque la vida activa y la vida contemplativa eh, es, son dos caras de una misma moneda, o sea, están unidas. O sea, no es que hay unos brahmanes, unos monjes, unos sacerdotes que están completamente dedicados a la contemplación, ¿no? Sino que muchas veces ellos tienen que ser parte de la vida activa, ¿no? Entonces, Guénon, en base a esta división entre lo que subyace bajo esta idea de que hay una división entre sociedad tradicional, entre poder sagrado y poder terrenal, lo que también nos quiere hacer ver Guénon es que hay una división entre vida contemplativa y vida activa, cuando no la hay, ¿se entiende? No hay no existe tal división, o sea, la vida activa es lo que nos lleva a la vida contemplativa, o sea, las dos son necesarias. No, o sea, ¿a qué me refiero con la vida activa? La vida activa es la vida de oración, de virtudes, de lucha, de entrega. Pero, y eso es lo que nos vuelve a nosotros receptáculos de los mensajes divinos, ¿no? Pero no, o sea, Guénon justamente nos quiere quiere, por así decirlo, llevar este modelo trifuncional a toda la Edad Media. Y toda la Edad Media, si uno la ve de cerca, al leerla y verla de cerca y leer las crónicas de aquel entonces se da cuenta que no fue, que no corrió esta división eh, que nos plantea Guénon trifuncional de manera tan taxativa durante la Edad Media, ¿no? Sino que fue un periodo de tiempo donde todo estuvo mucho más confundido, por así decirlo, ¿no? Hay una última cosa que queda para mencionar al respecto de esta obra, que el, lo que, como había dicho antes, ¿no? Al comienzo de mi desarrollo, lo que subyace detrás de toda la misma es la visión cíclica. O sea, ¿y qué nos viene a decir la visión cíclica? Que todas las sociedades están inexorablemente dirigidas a su aniquilación, a su desaparición. O sea, y esto también es anticristiano. ¿Por qué? Porque si uno ve que con Pentecostés, ¿no? Con la caída del Espíritu, o sea, el descenso, mejor dicho, del Espíritu Santo, después de la ascensión de Cristo, se genera y se da una edad del espíritu,
¿no? Una edad del espíritu a la cual cualquier creyente puede acceder, ¿no? Y un conocimiento de Dios a la cual cualquier creyente puede acceder. Y esto es importante también mencionarlo. ¿Por qué? Porque Guénon lo que nos viene a plantear también, y es otra idea que subyace dentro de su obra, es lo siguiente, que la sociedad sacerdotal es la única que tiene este conocimiento de Dios, es la única depositaria de esta gnosis, por así divina. Cuando el cristianismo en sí, lo que nos viene a plantear es que cualquiera puede llegar a esta gnosis. O sea, no es necesario ser un sacerdote o un monje para adquirir este conocimiento de Dios. No, de ahí que el cristianismo no sea gnóstico. No, Cristo nos dice eh, en la Biblia aparece, todo lo que he escuchado del Padre se los he dado a conocer a ustedes, dice Cristo. O sea, y ahí se instituye a claras que el cristianismo no es gnóstico. O sea, que cualquiera puede ser parte de este conocimiento de Dios. No está reservado a una sociedad, a una casta sacerdotal, ¿no? Pero más allá de esto, que es importante puntualizarlo, vuelvo a lo que estaba desarrollando, que lo que subyace es la visión cíclica, ¿no? O sea, entonces, eh, las sociedades tradicionales están condenadas a la desaparición. La idea del tiempo cíclico, unida a la idea de que la sociedad tradicional se haya dividida en tres castas primordiales, le hace llegar a la conclusión a Guénon de que la casta guerrera, que es el segundo estamento dentro de la trifuncionalidad de las sociedades tradicionales, indefectiblemente en algún momento de la historia se rebelará contra la casta sacerdotal. Y esto justamente desencadenará un proceso de decadencia irreversible de todas las sociedades que concluirá en su desaparición. Y esto no es cristiano. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta esto que comentaba de la edad del espíritu y y que todos estamos, que el espíritu descendió en Pentecostés, esto nos llama a tener una suerte de noción de sociedad tradicional que sea perpetua, que sea inmutable, o sea, que esté más allá, o sea, una sociedad que logre vencer las contingencias del espacio y del tiempo. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, ¿a qué me refiero? A una sociedad cristiana que si se mantiene como tal pueda pervivir. O sea, esa es la idea que subyace, o sea, esta es la verdadera visión cristiana, ¿no? De la historia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de San Agustín, ¿no? San Agustín habla de estas sociedades que se manejan bajo el ciclo histórico, o sea, que están bajo el peso de la historia, el rigor de la historia, que están completamente condenadas a vivir y a morir, ¿no? Y a cumplir un ciclo vital. Pero lo que es importante también tener en cuenta que se puede extraer de San Agustín es lo siguiente, que una sociedad que siga los preceptos de Dios va a vivir para siempre. ¿Se entiende? O sea, no es que está condenada a la desaparición por un ciclo histórico, ¿no? Sino que va a pervivir a través de las edades. ¿Se entiende? Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Esto es lo que nos quiere decir, y esto se puede extraer del desarrollo de San Agustín, la ciudad de Dios más que nada, pero está más claro y es más taxativa esta idea en el discípulo de San Agustín que se llama Paulo Orosio, en las historias. Porque Paulo Orosio dice, bueno, el Imperio Romano, él escribió cuando ya el Imperio Romano estaba como en las últimas, ¿no? Era el periodo tardoimperial. Y él dice, el Imperio Romano puede seguir viviendo si siguen habiendo reyes cristianos, ¿no? Y si las sociedades se siguen, por así decirlo, volviendo receptivas a el espíritu, ¿no? O sea, al espíritu de Dios, ¿se entiende? Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, creo que con esto se deja claro que lo que plantea Guénon no es cristiano, no es una visión eh, cristiana de la sociedad, ¿no? Eh, creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Así que bueno, acá se termina mi desarrollo, no sé si queda alguna duda o algo.
Pero, pero bueno, era simplemente esto lo que quería mencionar.